Bienvenida. Gracias. Y adelante con lo suyo, señora. Bueno, estamos en el micro de salud mental, el tercer micro de salud mental en Buenas Ideas, y es hora de que empecemos a desgranar qué es la salud mental, ¿sí? Los oyentes están participando también, si hay ahí algún mensajito que haya llegado, lo podemos ir compartiendo, pero para arrancar este micro, a mí me gustaría, a ver, ya que están tan charlatanes, compañeros, ¿cuándo? ustedes, vamos A ver. tratar de decir en una palabra, en dos, o en una idea muy breve, ¿qué es para ustedes la salud mental? A ver, sin repetir y sin soplar. ¿Por dónde empezamos? Bienestar emocional. Bienestar. Porque allá, bueno, dijo 1 o 2 porque me la quieren robar. Bienestar. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué No, es la salud? no, ¿Qué es la recursala. salud mental? Recursala, ¿Qué es la Alejandro. salud? El alumno acá no me presta atención. No, sí, pasa que estaba con varios frentes, como Está dicen bien ahora. multitasking. En una palabra. Sí, en una idea breve, aunque sí, no es una palabra. Salud mental, estabilidad. Estabilidad. Ah, fue bueno. bueno. Esa no la vi venir. Pero yo lo pensé ahora, no lo pensé estabilidad. antes. No, Sí. yo lo pensé antes, Pensé una que semana me tardé iba a para robar, pensarlo. pero no. Acá dijeron bienestar, pero agregaron emocional, y ahí hablaron Me estabilidad. A mí me salió que pensé que me la iba a robar. Equilibrio. Equilibrio. Como algo más Ajá. A holístico. ver, Miguel, porque tenés que superar. Mirá, a ver, Miguel. Papa, sí. Bueno, primero no se me ocurría. No, ya está, ya me Entonces, no, y llegué a una y digo, bueno, hice la más fácil. Y la compañera le copió, alumno. No, a mí me quiere No, copiar. no, Ah, ella me fue al la copió a mí, revés. ella me No, la copió a mí. Pero te Se me sigo. ocurren dos, Ajá. pero me gustó más la segunda. Digo la primera. La primera es terapia. Ajá, bien. Qué interesante. ¿eh? Sí. Y la segunda, que es la que más me gusta, paz. Paz. Bien. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ay, qué de- Ay, espera, un delirio ay, místico equilibrio, bueno, pero No, ya armonía está. es Bueno. más para, pero bueno. Un delirio Pero ¿por místico qué no? tiraste ahí. Es como creo que- Ya dijo equilibrio, ya está. Se pelean por el me micrófono. quedo con ¿verdad? equilibrio. me quedo Bien, con bien. equilibrio. Entonces apareció bienestar, pero yo subrayo eso porque vamos a ir desglosándolo. Ella habló de bienestar, pero de bienestar emocional. Vos hablaste de estabilidad. Yo te pregunto, Ale, ¿vos crees que la estabilidad económica tiene que ver con la salud mental? Sí. Excelente, Sí, bien ahí. totalmente. Sí, bien. porque tiene que ver para bien o para Bien, mal. Creo bien que ahí. más en este momento, Totalmente. creo que es un Bien. disparador que hace que para muchos se desestabilicen muchas otras cosas. Excelente, Sí. bien. Como todos los bien míos, ahí, excelente. vamos llegando. Soy un claro ejemplo. No, Vamos totalmente. llegando a la idea. Yo, no vos. Ah, bueno, yo también. sorpresa. Acá me hablaron de terapia y en los otros micros también hablamos de la posibilidad de acceder a una terapia, que pareciera Claro. que es un lujo para algunos pocos quienes pueden costearse Ujú. esa terapia en caso de que sea privada, y lo que la demora de los turnos a veces en los efectores públicos, ¿no es cierto? Claro. Y Flor habló, me pareció como muy, muy espiritual esto que trae de equilibrio y de armonía. Ahora, ¿tienen ganas de saber qué decía Freud en 1939 en respecto a lo que es estar sano? ¿Sí? A ver. A ver, a ver. A ver. En un verano de 1939, cuando Freud ya era un anciano, un periodista le preguntó qué era para él una persona sana, madura e integrada a la sociedad. Sana, madura e integrada a la sociedad. ¿Existe eso? Vamos a ver. El periodista, que esperaba un largo discurso, se quedó sorprendido con la brevedad de la respuesta. Una persona sana, madura e integrada a la sociedad, amigo mío, es cualquier persona capaz de amar y trabajar. Pareciera que la salud... Quedé las- trastocada. Quedé como- Quedaron mudos, quedaron impactados. Pareciera que amar y trabajar serían como dos pilares fundamentales para mantener el bienestar, la estabilidad, el equilibrio respecto a nuestra propia salud mental. No lo veo tan errado igual. No, por supuesto que Pregunta. yo tampoco. Pregunta. Sí, señora. Eso en el 39. Eso lo dijo Sí. en el 39. Claro, si lo hubiéramos preguntado ahora, Yo creo que ¿hubiera respondido lo mismo? Yo creo que Freud hubiera respondido lo mismo, y si me preguntás qué respondería yo, también diría que tiene que ver seguramente con amar y trabajar. Es que yo creo que dentro del amar entra esta capacidad de amar, de ser amado, de vincularse, de vivir en sociedad, y después el trabajar conlleva todo lo que es voluntad, tus proyectos, tus sueños, tu yo queriendo proyectar a futuro. Y además Ahí esto- entra como que engloba todo eso, y creo que eso es como
equilibrio. Y esto que Claro. decía Ale también, el trabajar va vinculado de una estabilidad económica y también de algo muy importante que tiene que ver los hábitos cotidianos. Sí, los hábitos cotidianos de tener todos los días un motivo para levantarme, salir, arrancar. Claro. Y desde ya que a veces los entornos laborales no solo son entornos laborales por el ingreso que eso nos puede producir en términos económicos, sino que también son entornos relacionales. ¿sí? Claro, Pero totalmente. vamos a ver una definición concreta, sí, porque hasta ahora es creemos, suponemos y son Claro. ideas propias, pero vamos a ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. Yo siempre traigo la data concreta. OMS. La OMS. ¿Qué dice la OMS de la salud mental? Es un estado de bienestar. Qué Ajá, bien. muy bien ahí. Ya. Es un estado de bienestar Lo googleaste mental. antes. No. ¿Usted googleó? ¿Hizo No, trampa? no. La salud mental entonces es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. La salud mental es una parte fundamental de la salud. Y yo acá diría, no hay salud Sí, no hay sin mental. salud mental. No hay salud física sin salud mental. La típica frase que te dicen, todo empieza acá. Ajá, Claro. Cualquier enfermedad exactamente, empieza acá. exactamente. La salud mental y es el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Antes hablaban de la vivienda, la salud mental también es un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para el desarrollo personal y comunitario. Antiguamente se creía que la salud mental era la mera ausencia de la enfermedad o, si podemos hablar con términos un poco más actuales, la ausencia de los trastornos mentales y discapacidades psicosociales. Bueno, pues no. La salud mental ya no es solo la ausencia del trastorno mental. La salud mental, como veníamos diciendo, tiene que ver con el resultado de la interacción de un montón de variables, ¿sí? ¿Y cuáles son esas variables? Las variables económicas, las variables sociales, las variables políticas, las variables ambientales. Y cuando hablo de las variables ambientales, no me refiero al ambiente en términos de mundo que nos aloja, sino de esos pequeños mundos que nos alojan, como pueden ser nuestros hogares. Claro. Si estamos en un hogar Nuestro donde hay ambiente. violencia, donde hay abusos, eso por supuesto también son variables que afectan a la salud mental. Entonces, estábamos un poco así acertados con todo lo que veníamos diciendo. Desde ya que pensar en salud mental también tiene que ver con la tranquilidad de que nosotros podamos llegar a pagar nuestras cuentas, de que sepamos que podemos darle de comer un plato un plato de comida a nuestros hijos. Todo eso también hoy hace a la salud mental. En síntesis, te escucho y digo, estamos todos sin salud mental. Creo. Estaba pensando lo mismo, Que le iba a digo, preguntar, digo, juro, estamos en ¿hay una alguna persona que esté bien Pero mentalmente? aún, escúchame, aún aquellos que no sé cómo viven, pero porque yo no sé cómo es llegar a fin de mes y que te sobre plata, no tengo idea, creo que hace... No, que lleguemos a fin de mes y que Creo que alcance. yo sinceramente alcance, creo no que que nos sobre. desde que trabajo nunca viví esa experiencia. Estás mal mentalmente. Pero digo, aún aquellos No. que llegan y les sobran y tienen en el banco, pero aún ellos también tienen una urgencia por ganar más o por pagar o por cumplir o porque no se les caiga el estatus que tienen, que tampoco tienen salud mental. O no llegan en ese ambiente. Pero igual no llegan en ese tipo de... Igual no es la única variable, porque tenemos casos de personas súper exitosas y millonarias que también sufren un montón con Por su eso salud te digo, mental y por eso con te digo. adicciones. Totalmente. No es la única variable, o sea, No, desde ya que o sea, es el real equilibrio. desde ya que la económica no es la única variable, hoy y fundamentalmente en nuestro país es una variable bastante determinante que socava constantemente nuestra salud mental, pero por supuesto que hay un montón de otros factores que influyen.
todas estas, o sea, se pueden manifestar en todas las etapas de la vida estos desequilibrios en la salud mental, pero bien se sabe que cuando hay determinados factores que impactan en el desarrollo esencial de la persona, que son las primeras infancias, ahí después la cosa se complica un poco, ¿sí? Cuando un niño sufre maltrato, o cuando un niño o una niña vive situaciones de abuso o de violencia, bueno, ese desarrollo psíquico es mucho más complejo que cuando la salud mental se ve socavada en épocas más adultas, ¿no? Uno ya tiene otras herramientas y otros recursos para responder. Pero siguiendo en esta línea de lo que es la salud mental, me parece que es muy interesante que hablemos del cambio de paradigma, ¿sí? Que la salud mental va viviendo en términos más, si lo pensamos en términos más manicomiales, ¿sí? Ustedes saben que, les cuento que la historia de la salud mental ha evolucionado y ha tenido varios cambios. Antiguamente, cuando pensábamos en salud mental, sí pensábamos únicamente en la enfermedad mental, ¿sí? Antes, pensar salud mental era pensar, bueno, que es un tema solo de aquella persona que tiene una enfermedad mental. Estoy hablando hace siglos atrás, ¿sí? Cuando empezaron, pero estamos cambiando, acá me hacen cara, le cuento a los oyentes, me hacen cara, como te parece, estamos cambiando. Antiguamente se crean los manicomios con esta intención, con separar lo normal de lo anormal, ¿sí? Muchos hospitales psiquiátricos eran construidos y siguen estando alejados de la ciudad. Los muros altos que separan el adentro del afuera, ¿sí? Actualmente en Argentina, vamos a hablar de Argentina porque si nos ponemos a hablar de todo el mundo no vamos a terminar más, pero en Argentina en el año 2010 se promulga una ley nacional de salud mental, que siempre la traigo, la nombro y la voy a seguir nombrando, que es la 26.657, y que marca un cambio de paradigma en la salud mental. Esto significa que propone una perspectiva de derechos, ¿sí? De las personas con trastornos mentales, y partir siempre de la idea de que las personas con trastornos mentales son personas con capacidades y derechos. Digo capacidades y derechos, cuando esto era absolutamente impensado antes. También la idea de que aquella persona que tiene algún episodio concreto en su salud mental y que necesita un tratamiento terapéutico o necesita una internación, que esa internación siempre sea el último recurso terapéutico posible para utilizar en caso de que la persona realmente sienta un riesgo para su vida o para terceros, o que necesite con un buen criterio clínico y médico esa internación, pero que estas internaciones sean absolutamente breves para que la persona después rápidamente vuelva a estar en sociedad o en comunidad, que es una palabra que saben que a mí me gusta mucho. Claro. ¿Sí? Qué interesante. Uno se queda pensando. Sí. Queda pensando en esto. Claro, Miguel, yo miraba de reojo lo que el gesto, porque claro, creo que aún hoy todavía hay toda una concepción social que está dando vueltas, como diciendo que salud mental es un tema es de a través solo de generaciones, o sea, sí, creo que generacional. O sea que, pero totalmente. Pero si digo conocemos esto. gente que le da vergüenza, no sé si se escucha bien, ¿se escucha bien? Por Sí, favor. Sí, perfecto. Si conocemos gente que le da vergüenza decir que va al psicólogo, que yo conozco, Sí, Claro. todavía. me parece o gente que dice, no, por yo al supuesto psicólogo que es no mucho necesito menos. ir. Más Hay gente que lo aún si- oculta. más aún Capaz si- que vos te enterás por, no sé, el cónyuge y decís, bueno, pero que no se entere nadie, No, porque no pero- quiere. Pero es más generacional, Y ahí, viste, es te real que hablan. es Y más que no de- necesariamente, porque me parece, y siempre hay como hay como muchos grises en todo esto, Claro. ¿no? No necesariamente tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra una persona que tiene un diagnóstico de trastorno No, no, mental no, como no, la no, no, esquizofrenia, claro. porque antes, insisto, antes la salud mental pareciera que era un tema que solo le ocupaba a los profesionales de la salud mental y a aquella persona que efectivamente tenía un diagnóstico. Bueno, no, insisto, la salud mental es un tema que nos convoca a todos como Claro. sociedad. La semana pasada Sí. estuvo con nosotros un referente que en su momento tuvo por 7 años un comedor Ujú. y lo tuvo que cerrar el año pasado.
a fin de año. Lo cuento porque él lo dijo acá. Sí. Y él dijo que todo el tema de que el haber dedicado y puesto toda su cabeza, su corazón y su economía al servicio de este esfuerzo solidario le costó el matrimonio. Y que todo este tema del cierre y de cómo ir, él nos contaba hasta había llegado, dice, a sentirme mal por ir con el auto al comedor, porque yo iba con un auto muy bueno, porque tiene un trabajo de este año, y la gente que va al comedor no tiene nada. Entonces dice, todo esto y se lo tuve que trabajar con el terapeuta, Totalmente. con el psicólogo. Digo, nadie podría decir que esta persona fue porque tenía un problema mental, pero tenía un problema de salud mental. Totalmente. O sea, Yo creo no que podía manejar todo esto. hoy se rompieron un montón de tabúes, están mucho más en conversación eso. O sea, a mí me pasa en mis círculos que es mucho más normal contar Hoy tengo abiertamente terapia. que vas a terapia como si fuera Claro. una actividad más de tu día. Exactamente. ¿Sí? Porque es un Sí. espacio para Claro. vos, porque hoy aparte nuestro ritmo de vida y todos los estímulos y las ansiedades y demás te hace que tengas que tener ese espacio, si tenés Ni la hablar. posibilidad de tenerlo. Y es más, o sea, es más raro escuchar a alguien que no vaya o que nunca haya ido a terapia que personas Claro. que sí van. Pero por ejemplo, a mí me pasó con mis papás, por ejemplo, que yo decía, no, ahora no puedo, papi, porque tengo sesión con la psicóloga. Me dice, ¿por qué estás yendo a la psicóloga? ¿Qué te pasa? Claro. Claro. Me dice, y por ejemplo, la otra vez, no, papá, vamos a caminar. Yo, no puedo porque ahora tengo psicóloga. Me dice, pero vos estás bien todos los días a la psicóloga, ¿qué te pasa? ¿Es necesario que vayas a la Y psicóloga? aparte, Me entendés, como una rareza por parte, y a ver, y vos le decís, pero vos no querés charlar con alguien que no seamos ninguno de nosotros. No, si yo estoy bien. y aparte Sí, algo... de tener cosas guardadas. También ahora, también que nosotros diagnosticamos a todo el mundo, viste, que de repente somos expertos en trauma, viste, diagnosticamos a todo el Sí, mundo, sí, sí, sí. también es otra. Además, nada más lindo que hacer terapia cuando uno está bien. Sí. Porque generalmente uno va a terapia cuando ya no da más. Me recuerdo que en el Claro. primer micro decíamos eso. Hay algún momento en el que ya no damos más. Todos en algún momento no damos más. Y ahí generalmente es cuando pedimos ayuda a un profesional. Que está buenísimo detectarlo y poder hacerlo. Pero cuando uno ya está equilibrado, estabilizado, que ha encontrado ese bienestar y poder seguir con la terapia, se los recomiendo. Es hermoso, es un momento de autodescubrimiento maravilloso. Y nada mejor que conocerse a uno mismo y conocer las propias herramientas y recursos que hay en uno mismo para poder mantener a salvo nuestra salud mental. Claro. ¿Cómo Totalmente. bueno, no sé, quizás nos vamos, perdón. Pero yo te escucho. ¿A dónde nos vamos, Ale? A ver. Cuidado. Claro. Cuidado. No. Igual sí. deberíamos turnarnos para hablar, porque yo creo que todos queremos hablar. de Sí, algo. sí, seguro. Dale, Vos querías. no, dale, decir vos, algo. dale. quizás Miren que no tengo yo que me- hacer una recomendación Bueno, todavía. bueno, y lo importante es lo que tenga y para si decir, me en quedo, realidad. vamos en quedo- orden. Dale, si me dale. quedo sin tiempo, No te vas a Vámonos. quedar Se sin lo tiempo. pido. Siempre te vamos a dar tiempo a vos. Quizás no tiene nada que ver, pero yo hace bastante tiempo que estoy pensando, digo, yo tengo que ir. Hace bastante. Tengo que decidirme, pero la pregunta, quizás por eso, quizás no, Ajá. ¿cómo elijo un terapeuta? Ajá. Es simplemente ir y decir, a ver, la Te vas obra a dar social cuenta. o la Pues sí, o es lo real. que a cualquiera, claro. Y o sí, pero después te vas a dar cuenta. O hay una búsqueda que, o sea, ¿cómo saber? Ujú. No sé si Bueno, me entendí. sí, totalmente entiendo la pregunta. A veces el tema, bueno, vos habías planteado el tema de hacer terapia. Hacer terapia a veces tiene que ver con nuestra economía. Entonces, si tenés una obra social y Claro. uno está ajustado con llegar a fin de mes y Ajustado en este ¡Ajustado! ¿Qué es eso? Pero a lo mejor en ese caso sí uno tiene que acotarse a la grilla, digamos, de la obra social. Y los horarios. Y los horarios y demás. Pero si uno tiene otras posibilidades, no todas las terapias son iguales, no todas las corrientes son iguales. Hacer psicoanálisis es una forma de hacer Claro. terapia, hacer una terapia cognitivo-conductual es otra, Ujú. hacer gestalt es ¿Y cómo otra. sabemos cuál nos Constelaciones sirve? también es una terapia. No me quiero meter en otro tema, te lo traigo para otro día. Lo dejamos. Listo. Lo ¿Cómo dejamos. sabemos? Te tiré otro tema para otro día. Riti, ¿cómo sabemos cuál necesitamos? O sea, Es cuál que lo vas a saber pero cuando mí me vayas a parece- charlarlo. pero a mí me parece que no tiene que ver con saber cuál es la mejor para ese momento, sino qué es lo que uno, cómo sos vos, cómo es uno, ¿sí?
yo soy muy charlatana, por ejemplo. ¡No! No sé si se habían dado Ahorita vos es cuenta. consultorio, ¿podemos ir? Ay, después les No dejo nos la conocimos. después les dejo la Después les tarjeta, dejo la pero ya nos tarjeta. conocemos. No, yo ya los conozco, no los voy a tratar. Ah, claro. Ah. Sí, sí, cuando tenés Esto es vínculo no podés. inviable. Claro, sí, seguro. Si se pudiera tampoco. Imagínate vos una Hacemos una terapia grupal. con todos nosotros, creo que... Encima yo corrita me quedo 3 horas. Dale, dale, hablando. Rita, dale. Entonces es también saber cómo es uno, si uno necesita el silencio, si uno necesita permanentemente de la devolución, o sea, de la palabra del otro para poder pensar algo, si uno necesita en realidad poner el cuerpo para poder mover un sentimiento, si uno necesita a lo mejor algo más convencional, que es más ortodoxo, ¿no? O sea, yo creo que es pensar qué es lo que a uno le gusta. Yo recuerdo haber hecho algún tiempo de psicoanálisis y tener que volver a terapia y decirle, mira, yo necesito volver a mi terapeuta y decirle, yo necesito volver a terapia, pero a mí no me vengas con porque yo hoy necesito pensar rápido. O sea, Claro. hay tiempos en los que uno puede a lo mejor hacer un tipo de terapia. Ali se quedó por la claro. Yo necesito resolverlo, así que intervení. que si yo hablo, vos me respondas. Y yo Claro. necesito conversar. Yo necesito que este encuentro sea una Yo conversación. necesito eso. A mí Bueno, me gusta eso. bueno, porque, viste, una uno buena- es muy bla, Bueno, bla, 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 empezá bla. a conocer a Una buena que te gusta terapia así, si no sistémica. sacas con otro y así. Sigo conductual. Como, a ver, cállense que están hablando ahorita. No, una buena terapia sistémica, por Ajá. ejemplo, que hace, yo soy muy de la bandera del pensamiento sistémico y que hace foco siempre en el entre, ¿sí? Todo lo que nos sucede tiene que ver en ese espacio intermedio de la relación, ¿sí? No como marca el psicoanálisis, que todo lo que nos sucede tiene que ver con ese mundo intrapsíquico que queda ya no sabemos a dónde, está ¿sí? bien. Entonces, Claro. y todo lo que plantea lo sistémico siempre lo plantea en términos contextuales, sí, en términos aquí, ahora ubico lo que me está pasando, Claro. y lo que me está pasando no tiene que ver solo con mi pasado y con ideas que quedaron vinculadas a, sino lo que me está pasando está en el entre de lo que sucede. Son Tremendo. distintas. Interesante. Súper- eso, bueno, ¿no? podemos ir desmenuzando a lo Y mejor. por ejemplo, hablar. y lo último, Claro, sí. para no sacarte Sí. de tema, ya Miguel me quería, saqué. pero Ya me Miguel sacaste. quería hablar, a mí que no lo dejaste hablar. No, Miguel. no pasa nada. Nah. Lo importante es escucharte. Igual no es lo último que vas a decir, porque vas a decir 28 Yo cosas nunca, más. Sí. Yo nunca Siempre digo decir lo último no es lo último. Pero digo, por ejemplo, vos vas, bueno, acá ¿quiénes van a un terapeuta, a un psicólogo? Muy bien. Bueno, yo. Por eso te digo que es generacional. Yo creo que todo el mundo Bueno, debería. No, no te hacer pongas, terapia. pero ahí está la parte, me pasa con mi papá también, o sea, Pero es como yo un no- más, Pero es que yo, más 40 sería. pero yo nunca yo no voy, no porque diga que no lo necesito, sino porque, viste, uno No, pero va es como que te haciendo cuesta otras arrancar. No, pero es como que cuestiones, te cuesta arrancar. otras cuestiones, ¿no? Pero digo, vos elegís, ¿está bueno? Preguntarle cuando, por ejemplo, vamos al caso tenés que ir al de la obra social, no tenés opción porque quizás sin obra social es muy caro. Ujú. No tenés idea más que nombre y Sí, apellido. sí, sí. Nadie Y dice. te queda cerca. Nadie dice, claro, Sí. nadie dice, Sí. nadie dice si es Exacto. psicoanálisis, Sí. sistémica, cognitiva y la mano en coche. No. Al que venga. Está bueno cuando vas a generar el turno o en el primer turno decirle, contame, o sea, ¿qué tipo de terapia das vos? Se puede preguntar, el profesional lo puede contar. En mi caso yo creo que contaría cómo trabajo, sí, porque me parece que a veces se cree que ese momento terapéutico solamente es decisión del paciente y en realidad hay una decisión mutua en ese momento terapéutico. El paciente tiene que elegir a su profesional, pero el profesional también tiene que elegir al paciente. Sí, porque también ¡Ojo! tiene que tener la capacidad de saber si lo puede ayudar o no. Ay. En las grillas no está la escuela del profesional, porque de última vos Yo vas- creería que no. No. Ah, ¿no? Creería que Yo no. cuando había hecho una búsqueda o sea, yo lo busqué por fuera, pero te decía como la escuela de cada Ah, profesional. Entonces vos decís, bueno, de acuerdo a lo que yo quiero, o la terapia que me gusta, o lo que yo quiero tratar, como que vas viendo y te vas asesorando de última con alguien, pues che, me va a servir esto, me sugerís Y probar luego lo último. esto. Lo último. No. Lo último de lo primero. Pero charlarlo fuera del aire porque necesita un Puede terapeuta. pasar, puede pasar que vos estás charlando y ahí vos te das cuenta, o en la primera o en la segunda, no sé si en la primera te vas a dar cuenta, que no es para vos.
Claro, bueno, es una relación, Claro, ¿no es cierto? claro, Y nos ha exactamente. pasado a todos. Uno sale, Sí. ¿cuántas veces uno sale? 3, 4, 5 veces a tomar algo con alguien y después, después bueno, lo bloqueás. y después bloquear. Claro, no dejar funcionó. de seguir. Está bien, La relación con el psicólogo es interesante. así, Es no así. funciona. Y me parece que también es súper válido que ambas partes se den un tiempo para ver si realmente eso que es tan importante va a tener valor para la persona. Y hay que darse un tiempo también para probar. Y es bueno que el psicólogo no te conozca, ¿no? Metete porque no te vas a Sí. hablar, Miguel. Dale, Sí. mete porque... Yo diría que ¿Cierto? sí. Claro, A ver, o sea, que no haya una relación. Es que no se puede, no es que claro. no se puede. ¿Por Está qué? bueno, no, está ¿Por qué? Claro. Es cuando uno tiene una persona enfrente y te pones a... hay un proceso que se da de trabajar con las emociones, con los recuerdos, también con los sueños, ¿no? Porque no decíamos que no todo es pasado, con las proyecciones, que generalmente ese motor terapéutico se pone en marcha muchísimo mejor si no hay un vínculo personal entre las dos personas, porque ya deja de ser un vínculo personal. Claro. Claro. Si no, o sea, es un vínculo, una cosa es un vínculo personal y otra cosa es un vínculo profesional. Y a veces cuando uno ya conoce a la persona y conoce toda su historia familiar y su contexto y demás, es muy difícil no ser objetivo y tener, digamos, una escucha más abierta, más atenta a lo que la persona trae. Uno ya viene como viciado de que, bueno, pero yo ya sé cómo es tu mamá. Claro. Y compartir Claro. el terapeuta con un amigo, con un hermano, una pareja, tampoco es recomendable. Yo siempre creo que depende de las situaciones. Con un amigo no lo veo tan dramático. Y con un hermano, dependiendo la El situación, trauma. depende de lo que suceda. De hecho, por algo... No, yo existe- creo que no, pero no sé, Claro. no sé si es algo que se me metió en la cabeza. No, pero está o- súper bien la pregunta, pero a mí lo que se me ocurre también es que, por ejemplo, cuando yo les hablo de terapias sistémicas, si bien pueden ser individuales, también suelen ser terapias familiares, ¿sí? Son un claro. estilo de terapia que se usa para que todos los familiares formen parte de eso y que no tiene que ver con las constelaciones familiares, nada que ver. Me parece que es un temazo para que lo traigas. Sí, es un temazo. Entonces, en ese caso se comparte un terapeuta. Bien. A Pero- nada, también supongo que es lo mejor, digamos. Claro. Y es una La búsqueda. verdad. Un buen terapeuta es una búsqueda, y por más que vos estés ante el mejor terapeuta del mundo mundial y que se haya egresado no es con para 10, vos. Capaz no es para a lo vos. mejor no es para Claro, uno. Por eso siempre digo, no es que hay buenos y malos terapeutas. Hay algo que se enciende ahí en ese encuentro. Insisto, es una relación O sea- profesional. O sea que mis preguntas no estuvieron tan No, para desubicadas, nada, ¿eh? nunca hay preguntas que están desubicadas. No. Ale. Gracias, Yo creo que Miguelito. tiene que ver con probar. Primero tenés que sí. intentarlo, Claro, dar el primer sí. paso. Y tenés que empezar. Y esta es la Ese- primera pregunta de todas las que voy a hacer. No, si ya tiene No que importa. tiene que Esta es la cerrar. primera, no la voy a hacer Cerrar. toda. Porque me lo sacaste todo el aire. Sí. Vos podés creer que me olvidé. En serio, Bueno. Miguel. Igual yo te digo algo porque quiero dar algunas herramientas Sí, dale, más, dale. porque estábamos hablando de esto de la terapia. Quien tiene obra social, genial. Quien puede conseguir un profesional en un efector público, tanto municipal como provincial, genial. Quien puede pagar la terapia de su bolsillo, genial. Pero también hay un montón de otras cosas muy buenas que uno puede hacer para mantener Claro. la salud mental. Ay, ¿sí? ¿cómo qué? Cuando está tan socavada por todas estas cuestiones que veníamos hablando. Hacer ejercicio físico parece una pavada, No, pero totalmente, realmente claro. sí, nos hace súper bien. Hay un montón de conexiones neuronales que se ponen en marcha cuando uno mueve el cuerpo, y eso genera un montón de neurotransmisores que nos generan alegría, felicidad. Un dato, cuando uno baila nunca puede estar triste. ¿Sí? Hoy es el día de la danza. Sí. Hoy es el Ay, día hoy voy a bailar. mundial de la danza. Bueno, Yo me voy a bailar. bailemos. Soy un tronco, voy a empezar a Bailemos. bailar. Ya te hicimos bailar. Vos fíjate que te hicimos bailar hoy. bueno. Bailemos, Sí, vas sí, a sé ver. bailar, sí, sí, Vas a sé ver. bailar. Es muy Sí, liberadora. y no, insisto, no es bailar bien, bailar mal. Movamos el cuerpo, bailemos. Está comprobado que nadie puede estar triste en el momento que baila. Por otro lado, hablábamos de terapia, pero también podemos hablar con todo el mundo, ¿sí? Hablemos, salgamos de nuestro ostracismo. Cuando vamos al verdulero, buen día, saludemos, ¿sí? Generemos conversaciones espontáneas, generemos conversaciones con desconocidos. Muchas veces Estás tirando por tierra un mito, no hablemos con desconocidos. No, Claro, no, no. a mí me vas a decir que no le Claro, desconocidos. pero No le muchas conozco. veces la charla con un amigo
Total, bueno, desde que ya. por ahí que surge y te empieza. Me ha pasado, lo quiero decir, pero es así. Me ha pasado con Miguel, que nos hemos encontrado de la nada y me empieza a preguntar, es un preguntón, ¿viste? Me empezó a preguntar ciertas cosas y uno empieza a hablar y la conversación. Digo, y eso, después cuando uno cierra, es bueno, chao, me voy, qué sé yo. Y uno se va bien porque dice, o pude decir algo, o uno se siente, o ponerle que por ahí no me ayudó nada lo que dijo Miguel. Seguramente no Pero te ayudó hizo pensar en una algo. palabra lo que te pasaba. No, pero aparte de eso, pero te hace bien el hecho de poder saber que el otro se preocupa. Totalmente. Simplemente eso. Totalmente. ¿no? Vieron, Es chicas, verdad. que en los cuentos de hadas nos salvan los príncipes. Bueno, en la vida real nos salvan las amigas y los amigos. Ujú. Esa charlita, el che, ¿cómo estás? El mensajito, me quedé pensando, ¿cómo te va? Eso hay que hacerlo también, por el otro y por uno. Totalmente. Y a veces también esto de, muchas veces decimos el regalo. Me regalo esto porque me lo remerezco, me remimo, porque me quiero. Eso está buenísimo. Claro. Pero también está comprobado que hacerle un regalo al otro y Ujú. tomarse tiempo para Sí, pensar totalmente. en el otro, eso también mejora nuestra salud mental. Así que un poco más de altruismo. Y para ir cerrando, aunque veníamos hablando antes de de este cambio de paradigma, ¿sí? de los hospitales psiquiátricos, de la necesidad de volver a conectarnos con la comunidad. Les cuento que el año pasado, octubre del año pasado, tengo un grupo, hablando de amigos, un grupo que se llama Antidomingo, ¿sí? Vamos al cine. Sí, me les mando un besito. Un besito para todos los antidomingos. Para todos mis amigos. Hoy amigos. vamos al teatro nosotros. Entonces fue así. Ponele, hoy nosotros Sí. como Pará, déjala como terminar. grupo vamos al teatro. Eso también es parte Totalmente, de ese tipo de planes. Bueno, yo para mantener mi salud mental a salvo tengo este grupo antidomingo y el domingo así de bajón, 2 de la tarde. ¿Qué hacemos hoy? Vamos al cine. Yo ni pregunté qué íbamos a ver. Vamos al cine. Llegamos al cine y me dicen, vamos a ver una de Suar. Con todos mis prejuicios entré Claro. al Ay, es cine. Argentina, de suerte esto. aquello Porque, no- bueno, tengo ahí como mis ideas Está bien, formadas. está bien. Sin embargo, aparte me dicen, ¿qué vamos a ver? 30 noches con mi ex, se llamaba la película. Uy, una comedia 30 yo romántica dije, aburridísima, una dijo. comedia romántica. Dije yo, no. Pero bueno, Pasatista para el cine. La vi. entré al cine, salí fascinada. Yo les quiero recomendar realmente esta película que está dirigida y protagonizada por Adrián Suar y Pilar Gamboa. Es una película del 2022. La pueden encontrar en Star Plus, pero también está subida a YouTube, así que la pueden ver gratuitamente. Es la historia de una externación de una mujer que estuvo 6 años internada en un hospital psiquiátrico, pero que ya con toda la perspectiva de poder volver a incluirse en la comunidad, la directora y psiquiatra del hospital le pide a su ex marido que la aloje durante 30 días en su casa para hacer la transición necesaria para que ella después pueda vivir sola. Claro. Se despliegan muchísimos diálogos maravillosos que, lejos de todos mis prejuicios, me parecieron impecables, de un nivel y de una calidad. Se despliega también todos los vínculos hospitalarios que ella crea en el hospital, sí, la importancia de esos vínculos que se dan en el momento de internación. Los vecinos, sí, los prejuicios de Claro. los vecinos. Aparece también la dificultad de los miembros de la familia de poder aceptar el trastorno mental que tiene la persona. Bueno, es maravillosa, se las recomiendo. Está subida a YouTube, dura hora y piquito, hora y 40 más o menos. Ujú. Es una hermosa película y realmente creo que es muy llevadera. Es muy simple de ver, pero deja un gran mensaje a la hora de pensar cómo volver a alojar en nuestras familias y en la sociedad de una persona que durante 6 años estuvo internada en un hospital psiquiátrico. Excelente película. Está también, no me acuerdo si está en Amazon o en Star Plus. En Star Plus está. En Star Plus. Sí. Bien, pero es excelente y es cierto esto. A veces hay películas de este tipo que dicen otra película igual. No, pero esta está impecable. Y excelente. la actuación de Pilar Gamboa, Sí, impecable. tremendo. Suar siempre igual, Claro. pero Sí, Pilar pero- Gamboa, sí. excelente. Yo le contaba eso, nota de color rápido. Chao, gracias. Le contaba eso, que justamente Nos yo la fuimos. vi el día de la Chao. concientización sobre salud mental. Chau. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Rita. Gracias Nos a vamos. ustedes. Una tandita cortita que tenemos afuera, tenemos música. Dale.